Bueno, ¿ya? Vale. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar las actividades en la carpa Espacio a Quemarropa hoy, presentándoos a una de las mejores novelas negras escritas en español en la temporada pasada, en el año 2020. Ya venía precedida de un premio, pero ahora es finalista del premio Dashiell Hammett. Cuando se fallen los premios mañana, pues como siempre, habrá 4 personas tristes y una alegre, lo cual no es una proporción muy interesante, pero es lo que es. Realmente el premio es ser elegido por los escritores y escritoras que votan como una de las mejores. Ese es el real premio. Luego el jurado hará lo que quiera. Yeah. Pero sabes que tienes una de las novelas que por un motivo o por otro han impactado entre los lectores y los pares de los autores, ¿no? Normalmente Silvia Roca acostumbra a mandarme o no las novelas según le parezca, aunque yo le he dicho no me mandes las malas, porque entonces no distingo las malas de las buenas y no leo ninguna. Yo soy así. No, curiosamente, esta me la envió, pero yo no me la leí hasta que no vi que era finalista. Pero cuando la leí me gustó muchísimo, porque Alberto me había dicho, te mandan la novela, y yo sí, porque me contó algo de su novela anterior, de 8 pingüinos. Yo no sabía muy bien qué era lo que me contaba, sí que la había presentado en la Semana Negra y me había dado el ejemplar, pero me lo quitó para dárselo a otro, no sé, alguna extraña historia de estas que cuentan los novelistas que yo no sabía. Y ahí era invierno, yo ya veía a los 8 pingüinos por allí, por mi estudio, zumbando. Cuando me leí el libro, la verdad es que quedé muy impresionado porque es una novela muy original dentro del panorama de la novela negra española. Porque has utilizado la novela, una novela de memoria, para contar el presente. Es una novela que cuenta una historia de un periodista ya jubilado que escribió un artículo en el pasado sobre Humberto Delgado, una historia que no sé por qué diablos yo recuerdo, porque yo era muy pequeñito, muy pequeñito entonces, y sin embargo recuerdo la historia, o a lo mejor me engaña la memoria y la recuerdo de después, de los años 76, 77, que se habló, y que incluso en alguna revista, Interview o una de aquellas de la época, se habló del tema, ¿no? de la conspiración para el asesinato de Humberto Delgado entre la PIDE y la policía franquista. Y bueno, el tema ya me interesaba y me puse a leerlo, ¿no? A ver qué. Y la verdad es que me gusta mucho lo que hizo Alberto, porque reunió como 2 generaciones, ¿no? La novia de su hijo y él. La novia es fotógrafa y él es periodista. Es lo ideal para lanzarse a hacer un reportaje que nadie les ha encargado prácticamente, ¿no? Y está escrita en escenas, en flashes muy interesantes, ¿no? Cuando conoce a la chica en un café de Madrid donde él va todos los días y se para y reflexiona sobre el periodismo, el tiempo contemporáneo, la política, y inician un viaje al lugar de los hechos, porque la novia de su hijo tiene una historia, es portuguesa y tiene una historia. Y de alguna manera van a recordar y a tratar de contar y de saber lo que entonces el periodista no había podido ni saber ni contar, porque no era posible. Y cuando van hasta allí, van al pasado a tratar, como siempre, de resolver. Decía mi maestro Ricardo Piglia que solamente había 2 historias. Alguien va de viaje o hay que responder a una pregunta. ¿Quién lo mató? ¿Por qué? ¿Dónde se fue? ¿Por qué desapareció? ¿Quién se lo llevó? Y en esta tiene un poco de 2. Se van a un sitio no muy lejano de Extremadura, de la frontera, y tratan de responder por qué y quién y cómo. Y de alguna manera ese pasado está imbricado en nuestro presente. Y no os voy a contar si consiguen o no respuestas a quién, por qué, cuándo murió, lo mataron, cómo fue, porque eso os lo tenéis que leer. Y a mí me parece una novela fantástica. Está escrita, es muy directa en su escritura,
muy trabajada pero muy directa. Tiene una dimensión adecuada, es decir, no es como las novelas de Don Winslow, que yo después de lo del perro ya veo ese tocho y digo, buf, no tengo vida suficiente si empiezo con esto. Y esta no, tiene la medida ideal para... Es como un disparo, esta novela. Te dispara y te mata o no. Y yo creo que es un merecido finalista del premio Dashiell Hammett. Y ahora, como han venido a escucharte a ti, no mis divagaciones, adelante. No te hago ninguna pregunta, tú tira y si acaso yo ya te pregunto. Bueno, muchas gracias. No, a mí no me aplaudáis. No, porque yo estoy acostumbrado a que cuando llego a un sitio me aplauden y luego cuando hablo ya me quieren echar. Entonces mejor que esperemos al final y luego aplaudís. Bueno, muchas gracias de todas formas por tus palabras. Yo creo que has resumido muy bien las intenciones las primeras intenciones de la novela. Gracias a vosotros por venir. Tengo aquí aparte de mi familia, lo cual me hace mucha ilusión también. A ver, la novela es básicamente la crónica de un viaje en un amplio sentido, en varios sentidos, porque es un viaje en una zona muy concreta de este país, que es la raya de Portugal, entre Badajoz y un pueblo que se llama Oliva de la Frontera. Son, pues deben ser en torno a unos 100 kilómetros o algo así. Pero es un trayecto en el que, digamos, se produjeron varios hechos, aparte del asesinato de Humberto Delgado y Ara Jair, que era su secretaria y pareja. Hubo otros 2 asesinatos, es decir, la novela se refiere a un momento histórico muy concreto, que es entre febrero y abril del 65. En ese momento es cuando se produce el asesinato de Humberto Delgado. Ara Jair Campos están 2 meses desaparecidos porque la PIDE, que son quienes los han matado, los enterraron en una zona cercana a Villanueva del Freno, en un camino de contrabandistas. Y en ese mismo periodo de tiempo, es decir, entre febrero y abril, se cometieron otros 2 asesinatos en la misma zona, ¿no? Y esto a mí me intrigaba mucho, es decir, me parecía que era muy raro que un asesinato de ese calibre, que finalmente era un crimen de Estado y que además necesitaba la colaboración de 2 policías, la policía política portuguesa y la española, no tuviera ninguna relación con los otros 2 casos, ¿no? Los otros 2 fueron un cuerpo que apareció en el Guadiana y un contrabandista al que mataron los guardias civiles, lo fusilaron, fue un fusilamiento extrajudicial, justo en el camino donde estaba enterrado Humberto Delgado y Ara Jair. Entonces, esto me dio un poco la idea de hacer una especie de viaje. O sea, esto es un relato de un viaje. El viaje, en vez de tener una serie de hitos turísticos, como podría ser cualquier viaje que hagamos, tenía unos hitos criminales. O sea, se habla del lugar por el que entraron los 4 agentes de la PIDE, que fue un puesto fronterizo en el puesto de San Leonardo, cerca de Villanueva del Fresno. Se habla del lugar donde se alojaron Humberto Delgado y Ara Jair antes de ser asesinados. Se habla de la finca, que era una finca que se llama Los Almerines, que está cerca de la población de Olivenza. Y se habla finalmente del camino de los malos pasos, que es un camino de contrabandistas, ¿no? El interés de la novela, digamos, el caso principal indudablemente es el de Humberto Delgado, porque además tuvo una dimensión internacional importantísima, es decir, fue un caso silenciado en su momento, fue objeto de especulación durante 2 meses, porque la gente decía, bueno, Humberto Delgado se la ha visto no sé dónde, está en Venezuela o está en Brasil, y tardaron 2 meses en descubrir los cuerpos. Y mientras tanto, esto, digamos que se estaba produciendo en una zona donde el contrabando era una actividad importantísima, ¿no? Era una actividad económica fundamental para la supervivencia de la gente, ¿no? Con lo cual, ahí se combinan 2 elementos que a mí me parecieron que podía dar mucho juego, y es el crimen político, el crimen de Estado,
y una situación de contrabando, de tráfico ilegal, que no era solamente de contrabando de bienes, también había contrabando de personas. Es decir, también había personas, y esto nos resulta muy actual, porque eran jóvenes que estaban huyendo de Portugal para evitar el alistamiento en las guerras coloniales. Es decir, Portugal en ese momento estaba metido en unas guerras tanto en Mozambique como en Angola, y había muchísima gente que estaba destinada a estos lugares, y los jóvenes intentaban escapar y huían a través de la frontera del Guadiana, y había toda una infraestructura digamos de contrabandismo asociada a ese tipo de huidas. Con lo cual, bueno, pues hay toda una serie de elementos en los que, por encima de todo, hay un enorme trasfondo de violencia, ¿no? La violencia en la persecución a los contrabandistas, la violencia en la ejecución de Humberto Delgado y Arajarir, que fueron salvajemente asesinados. Las violencias en todos los entramados que había en torno a las relaciones entre la policía española, la Guardia Civil de Frontera, etcétera. Y todo eso tiene un paralelismo con otra violencia que a mí me parece muy actual y que es lo que, digamos, justifica el título de Las Jaurías, que es la violencia en los medios de comunicación y sobre todo la violencia en las redes sociales. Es decir, los personajes, los protagonistas de la novela van viviendo simultáneamente a su viaje una experiencia que es el acoso desde las redes sociales, ¿no? Con lo cual no estamos hablando solamente de una violencia del pasado, sino de cómo todo ese sustrato se ha ido prolongando hasta el presente, ¿no? Y bueno, y hay otro aspecto que también tiene que ver, o tiene mucha importancia dentro de la novela, que es la cuestión de la memoria. Y la memoria, que es algo de lo que todos tenemos alguna idea reciente, es tanto la memoria histórica, es decir, la memoria de lo que pasó en aquellos años, de lo que tenemos una noticia muy difuminada, porque hay que investigar, es decir, hay que ir a los documentos, hay que ir a las fuentes para saber qué es lo que pasó realmente. También hay una memoria que es la memoria biológica, es decir, la memoria de los que vamos haciéndonos mayores y vamos sintiendo que necesitamos afianzar nuestros recuerdos, ¿no? Y yo creo que ese sustrato y esa parte de la memoria está ahí como una necesidad imperiosa, ¿no? de afianzar los recuerdos, de recordar también incluso los paisajes. Es decir, la línea de la raya ahora mismo es una línea desdibujada, porque se ha hecho un enorme pantano, que es el embalse de Alqueva, y eso digamos que ha hecho que incluso la parte física del paisaje sea distinta a lo que uno recordaba. Yo estuve en aquella zona hace ya varios años, y la última vez pues había montones de sitios que no los reconocía, ¿no? Y decía, bueno, es que esto es una especie es un borrado permanente de la memoria. No digo que haya una intención, no digo que haya un propósito, no digo que haya o sea, no lo digo con una visión paranoica del asunto. Creo que la memoria se borra de una manera natural, ¿no? Y en este caso, en el paisaje es así. Es decir, de repente se hace un embalse y desaparecen todos los pasos por los que cruzaban los contrabandistas, desaparecen los muelles, desaparecen los lugares donde se pescaba en el Guadiana. Es decir, se hace una reconstrucción o una transformación radical del paisaje, ¿no? Eso también afecta a los edificios, afecta a los cuarteles, por ejemplo, de donde salía la Guardia Civil, afecta a los lugares donde se cometieron los asesinatos, afecta al propio relato del viaje, porque el hotel donde ellos pasaron su última noche ha desaparecido, lo único que queda es el edificio. Y entonces pues hay es
una mezcla de muchos ingredientes que yo creo que han salido razonablemente ordenados, pero ahí lo dejo también a criterio del copresentador. Yo creo que lo escribes mucho mejor que lo cuentas. Porque es mucho más animada y mucho más ejecutiva la forma en que lo describes. Creas tensiones que no se explicitan, porque tengamos en cuenta que va con la novia de su hijo, a la que no conoce ni prácticamente a su hijo, como aquel que dice que se ha ido, y eso crea una tensión durante todo el viaje que no resuelves, lógicamente. Por una parte, como hay niños pequeños, no digo qué tipo de tensión, entonces se lo tenéis que imaginar. Por un lado. Y por otro lado, que hay una parte de, yo no diría de crítica, pero sí de meterse en el problema, que la familia es un problema siempre, y cómo las tensiones, en este caso no de las que debéis estar imaginando, sino las otras, pueden destruir una familia. Sí. De la mentira, la ignorancia. Háblanos un poco de eso, porque también haces un ajuste de cuentas ahí con un montón de cosas. Bueno, dentro de los conceptos de viaje, aparte del viaje físico y el viaje histórico, hay un viaje emocional, es verdad. Hay un viaje emocional, y ese viaje emocional es el de dos personajes muy distintos. Un periodista de 63 años. Una edad maravillosa. Deduzco que estás por ahí. No, que va, 10 años más que eso. Que está prejubilado, que siente que ya está al final de todo, que siente que ya ha perdido todos los trenes, y una fotógrafa de 28, portuguesa, que es la que se convierte en su pareja de viaje. Esos dos personajes se rescatan mutuamente. Digamos que hay en todo el trayecto, efectivamente, yo creo que hay en momentos de tensión, hay momentos de celos, hay momentos de relaciones quizá un poco confusas, ¿no? Pero finalmente hay yo diría que la cuestión se resuelve, digo sin tratar de hacer spoiler, con la creación de una especie de relación paterno-filial, es decir, él la protege, la ayuda en su búsqueda, la ayuda a resolver un dilema familiar que ha sido muy doloroso, que ha destruido a su familia, y ella le ayuda a darle un sentido a su propia vida. Porque él es un escritor ya escéptico, convencido de que nada va a cambiar, convencido de que no hay ninguna verdad que rescatar, convencido de que todo ya está contado y que lo que no está contado no le interesa a nadie, y ella le devuelve la fe en que a eso se le puede dar la vuelta. Y la otra parte, la parte de que un secreto o un problema no resuelto dentro de la familia puede ser como una mancha de aceite que se extiende y destruye. Claro, la búsqueda de Catarina, de la fotógrafa, tiene que ver con la desaparición de un tío suyo en circunstancias no aclaradas. Nadie sabe qué es lo que ha pasado. Ella tiene dudas de que pudo ser cómplice en el asesinato de Humberto Delgado, y realmente lo que va viéndose, y esto es una especie de hilo del que se va tirando sutilmente, es que el personaje es justamente todo lo contrario de lo que podría parecer, ¿no? O sea, Catarina ve en él un personaje nefasto que ha sido la raíz de la destrucción de su familia, y al final descubre la verdad. La verdad. Al final descubre la verdad, pero bueno, querría decir que, bueno, sin ánimo de destripar el final, es que tampoco me parece la mejor opción, que bueno, que nada es lo que parece en la historia, y que
hay una serie de personajes, y fundamentalmente dos que aparecen en los últimos episodios, que van a ser decisivos, ¿no? En aclarar qué es lo que pasó realmente, ¿no? Y por último, o sea, ya sin ánimo de extenderme más, me parece muy importante el tema del contrabando, porque el contrabando marcó la historia de esa zona. Me parece sorprendente que no haya una referencia un poco más física, más visible en los lugares que han vivido el contrabando, porque el único lugar que yo he visto que hay un monumento al contrabandista es el pueblo de Oliva de la Frontera, que hay una estatua dedicada a los mochileros. Y recientemente he leído cosas sobre el contrabando y me di cuenta que es un mundo absolutamente fascinante, es decir, con una cantidad de matices, de personajes, de vivencias, etcétera, que yo me sorprende que todavía no se haya tratado más. Son nuestras historias de frontera. Exactamente, sí. Y luego hay otra... Vale, 5 minutos. Luego hay otra parte en la historia, la parte política, que es una novela política todo el tiempo. Lo que pasa es que sobrevuela, que es... yo siempre digo que se me está haciendo larguísimo este franquismo, pero bueno. Pero sí, es la permanencia de lo mismo que permitió o acompañó a la muerte de Humberto Delgado. Es decir, la parte política y la parte más de más miedo realmente de este libro es cuando descubrimos que las mismas redes de destrucción que permitieron aquel asesinato siguen ahí y que a lo mejor si a ese no se resuelve, este tampoco se va a poder resolver, porque no interesa que se resuelva. Es decir, que no ha cambiado nada, que es como lo peor que uno saca, la parte desesperanzadora de la lectura es esa, ¿no? Sí, la verdad es que digamos que los poderes, los terratenientes, hay gente que se ha enriquecido muchísimo con el contrabando, pero muchísimo, quiere decir que ha hecho auténticas fortunas porque finalmente controlaba a los contrabandistas como pequeñas contratas, ¿no? Eran contratas y subcontratas, ¿no? Y efectivamente, o sea, lo que sí se ve es que esa permanencia está ahí, es decir, y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque tiene que ver con el silencio de los pueblos, ¿no? Es decir, lo difícil que es llegar a la verdad hoy todavía, simplemente hablando con la gente de los pueblos. Lo difícil que es llegar a la verdad. O sea, la cantidad de... incluso los llamados cronistas oficiales, la ocultación tan descarada que hacen de la realidad de sus pueblos, de la historia de sus pueblos. Es una historia oficial que no tiene nada que ver con la historia real. Entonces, en algún caso, es decir, en la novela hay un episodio que es la muerte de un contrabandista que se ha dado a conocer gracias a la novela. Es decir, nadie antes había hablado de la muerte de ese contrabandista. Nadie, ni siquiera, o sea, si tú preguntabas en el pueblo, en el lugar donde se había cometido el crimen, nadie te daba noticias de eso. Es decir, hay una especie de ley de silencio que sigue teniendo un enorme poder y una enorme fuerza a la hora de hacer cualquier indagación histórica. Bueno, ya no nos queda tiempo, únicamente, mira que es complicado esto, porque me pasa siempre. Sí, porque en definitiva la historia no es una lista de reyes que no recordamos, porque encima no se ponen por orden, coño, mira que le era fácil poner Felipe 1, 2, 3, 4, pues no, se cambian el nombre, ni una serie de batallas que no entendemos muy bien y que tampoco recordamos quién las ganó mayormente. La historia es el centro del debate ideológico y político continuo. Por eso es tan complicado tratar de resolverlo y se oculta tanto, ¿no? Porque es el centro. Y esta novela
de alguna manera habla de eso y por eso a mí me interesó mucho, más allá de las anécdotas que están muy bien hechas, pero me interesó el trasfondo de la novela. Me parece una novela excelente, os la recomiendo totalmente y nada, Alberto, darte las gracias, espero que la próxima no tenga alguna cosa que resolver como con los 8 pingüinos, las jaurías no me andarán corriendo por allí seguramente, pero bueno, va a estar firmando en la caseta aquella que hay, la primera, el libro. Mañana lo tendremos aquí, hecho un flan, esperando que el fallo del jurado a las 12:30. Esto es para autores y prensa, no hace falta que vengáis si no queréis. Y darte las gracias por estar de nuevo aquí, como lo hacemos en la Semana Negra, con este fuerte aplauso.